El doctor Ítalo Isaac Antinori Bolaños nació en Tolé, Chiriquí, República de Panamá, el 12 de septiembre de 1957. Hijo de dos educadores y humanistas, Ítalo Antinori Murgas y Nereida Bolaños Álvarez de Antinori. Fueron sus abuelos paternos, Egisto Antinori, inmigrante proveniente de una familia italiana toscana que se estableció en Sudamérica y Panamá, y la enfermera y filántropa Cristobalina Murgas Rosas de Antinori, cuyo centro de salud de Tolé lleva su nombre. Sus abuelos maternos fueron Santiago Bolaños Loaiza, educador costarricense quien fue asesor educativo del presidente Belisario Porras y fundador de la primera escuela del distrito de Tolé que honra su nombre, y la dama toleaña Aurora Álvarez Arjona de Bolaños. Está casado con la médico pediatra y epidemióloga doctora María Eugenia Barnett de Antinori, de cuyo hogar nacieron dos hijos, María del Mar y Giampiero Antinori Barnett. Hizo estudios primarios en su pueblo natal, en la Escuela Santiago Bolaños Loaiza, y secundarios en la ciudad de David, Chiriquí, en el entonces Colegio Marista San Vicente de Paúl, hoy Colegio San Agustín. Es doctor en Derecho, especializado en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, Reino de España, título que obtuvo con la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, sobresaliente en todas las materias cursadas en el Departamento de Derecho Constitucional, y su tesis doctoral denominada La representación política en Panamá, partidos políticos y sistema electoral, de 2 tomos y de 1108 páginas, fue presentada y sustentada en el Departamento de Derecho Constitucional. Recibió el honor de ser publicada por la sección de publicaciones de la propia Universidad Complutense de Madrid, convirtiéndose en uno de los primeros latinoamericanos que logra tal distinción. Es también licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá desde 1981, con la tesis Estructura del órgano legislativo en el Derecho Constitucional panameño, que obtuvo no solo la máxima calificación, sino que fue premiada con la recomendación de publicación por la Universidad de Panamá y que fue dirigida por el doctor César Quintero. Es máster en Docencia Superior Universitaria y tiene especialidades académicas cursadas en Europa, tales como el de especialista en Altos Estudios Internacionales, impartido por la Sociedad de Estudios Internacionales, institución fundada en 1934, cuyo presidente de honor es el rey emérito Juan Carlos I y para cuyo grado académico sustentó la tesis denominada Aspectos fundamentales del sistema electoral panameño y de algunos países iberoamericanos. Ha hecho estudios de política económica, derecho parlamentario y teoría de la comunicación. Tiene un posgrado en Derechos Humanos, cuyo diploma firmó el eminente profesor español Gregorio Peces Barba, uno de los 7 padres de la Constitución Española de 1978 y uno de sus profesores durante sus estudios en Europa. Fue alumno de grandes eminencias del derecho constitucional, claves en la transición española de 1978, como Manuel Fraga, otro de los 7 padres de la Constitución Española de 1978, Luis Sánchez Agesta, a quien muchos consideraban el mejor constitucionalista del mundo hasta su muerte ocurrida en 1997, Joaquín Ruiz Jiménez, Manuel Jiménez de Parga, Alfonso Fernández Miranda, Norberto Bobbio, Pablo Lucas Verdú y otros. Fue el primer defensor del pueblo de la República de Panamá, 1997 al 2001, elegido el 27 de junio de 1997 en votación secreta, en la primera vuelta y por las 3/5 partes de los parlamentarios de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional. Ha sido profesor universitario de Derecho Constitucional. Forma parte del selecto grupo de escritores complutenses de la sección de publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid y es autor de más de 40 obras, entre las que destacamos algunas como La segunda vuelta electoral, La representación política en Panamá, partidos políticos y sistema electoral, Análisis e informe especial sobre el referéndum constitucional de 1998, Análisis de las elecciones generales de 1999, La constituyente es el camino para la democratización nacional, Historia constitucional de Panamá 1808 al 2000, Ricardo Duarte,
o un ideal. Asimismo, es autor de un sinnúmero de análisis, artículos de opinión, exégesis y monografías de derecho constitucional, teoría política, historia política y teoría de Estado. Ha sido declarado hijo meritorio del Distrito de Tolé por el Consejo Municipal del Distrito de Tolé mediante resolución número 11 de 16 de julio de 1997, de la comarca Nové Buglé en agosto del 2000 y de varios corregimientos y distritos del país. De igual manera, por sus aportes, conferencias, conceptos, teorías de derecho constitucional y por su defensa de las libertades democráticas, así como por su labor como primer defensor del pueblo de la República de Panamá, ha sido declarado huésped de honor de varias ciudades del mundo y ha recibido distinciones como la de haber sido declarado en el 2005 miembro honorario de la Sociedad Italiana de Panamá, del Sindicato de Periodistas de Panamá, al igual que ha recibido reconocimientos como el otorgado por la Cámara de Representantes del Estado de Texas en Estados Unidos, que izó la bandera en su honor, del Instituto Balear de la Historia del Reino de España, que lo ha declarado miembro correspondiente y consejero nacional, así como varias otras distinciones y reconocimientos recibidos en Panamá y en el exterior. Experto en temas de derecho constitucional, no solo ha escrito abundantemente, sino que ha planteado con coraje y determinación sus conceptos y teorías constitucionales. El artículo 143, parte final de la Constitución, establece claramente, de una forma categórica, que contra las decisiones del Tribunal Electoral solo se podrá admitir el recurso de inconstitucionalidad. Esto lo sabe un estudiante de Derecho de la Universidad de Panamá. Por supuesto. Y si dice eso la Constitución, y la Constitución es la base jurídica del Estado, no puede haber nada que contradiga la Constitución. Aquí el disparate y el exabrupto es que la Corte Suprema de Justicia, vía esa sala tercera, en una decisión del magistrado presidente de esa sala, que es el presidente de la Corte, con dos suplentes, que es la Corte Suprema de Justicia, la guardiana de la Constitución, resulta paradójico, contradictorio y peripatético que la esté violando. Me refiero a que viole la propia Constitución. Hay un aspecto que confunden mucho las personas, que es el amparo de garantías constitucionales y la acción de inconstitucionalidad. Esto para beneficio de los telespectadores. La acción de inconstitucionalidad está regulada en el artículo 206, numeral 2 de la Constitución Política, que es la acción que puede promover cualquier persona que considere que un decreto, una ley, un acuerdo, un acto emanado de la autoridad pudiera violar alguno de los preceptos establecidos en la Constitución Política. Y la Corte Suprema de Justicia tiene que decidirla con audiencia del procurador de la Administración o de la Procuradora de la Nación, en turno cualquiera de los dos, para determinar si en efecto hay violación a la Constitución. Pero tiene que hacerlo el Pleno, los 9 magistrados. Esa es una de las facultades del Pleno. Pero la acción de inconstitucionalidad no suspende los efectos del acto atacado, que eso es muy importante. Mientras que el amparo, que está regulado en el artículo 54 de la Constitución Política, es diferente. Es cuando la persona siente que un servidor público ha cometido o ha ejecutado un acto de hacer o de no hacer que violenta garantías fundamentales. Entonces la persona acude en amparo y si se le admite el amparo, queda amparada. Queda amparada totalmente y se suspenden los efectos del acto atacado. Entonces, en el caso del Tribunal Electoral, lo que hay es solamente la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad que no suspende los efectos del acto atacado. Eso lo dice la Constitución, y el proceso... no lo digo yo. Mire, la revocatoria de mandato existe en Panamá de las dos vías. Existe la revocatoria de mandato que a mí me agrada, la popular, la que ejerce el pueblo. El pueblo elige, el pueblo revoca.
para los representantes de corregimiento y existe para los alcaldes. Sin embargo, hay otra revocatoria de mandato que yo he dicho en una obra nuestra que se llama La representación política, partidos políticos y sistema electoral, publicada en Madrid 1990, que es nuestra tesis doctoral, que Panamá creó y es el primer país de crear un engendro jurídico constitucional en el artículo 151, que es el otro tipo de revocatoria de mandato, la de los partidos políticos, donde el partido político le revoca el mandato al diputado, al parlamentario. Observemos, al alcalde es la revocatoria popular, al representante de corregimiento es la revocatoria popular, que es la correcta, pero al diputado es el partido. Entonces fíjese el fenómeno que ocurre, que la persona que me está escuchando, que votó por un diputado, que le dio todo el mandato representativo a ese diputado, se siente decepcionado de ese diputado al cabo de algunos meses o algunos años del ejercicio de la función del diputado, pero no le puede revocar el mandato. Se lo revoca el partido, que es la cúpula que generalmente domina un partido político, que es la que económicamente lo domina. Yo pueblo voto para pero el partido elegir, revoca. Pero no puedo revocarlo. Entonces hay una fractura política, jurídica, constitucional, porque mientras el pueblo ansía y espera que el diputado vote de esta manera, el partido le dice, si tú no votas de esta manera, te revoco el mandato. Entonces ocurre el fenómeno de la decepción hacia el órgano legislativo y hacia los parlamentarios, porque el pueblo mira en esta dirección y el parlamentario va en otra dirección opuesta porque el partido se lo impone. O sea, y la importa sola un bledo amenaza, lo que piensa el pueblo, así es, después que fui electo. Y la sola amenaza de que te voy a revocar el mandato deja al diputado encarcelado, embozalado, para cumplir con los intereses del partido político, llámese de los gamonales, jefes de los partidos políticos, y no a representar lo que le dice el pueblo. Y la pregunta es, ¿la Asamblea será capaz de autorreformarse? Cuando tenemos necesidad de reformar profundamente el Estado, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Tenemos que eliminar muchas cosas de esa Asamblea Nacional, del Ejecutivo, disminuir el poder del Ejecutivo, que el Ejecutivo tiene un predominio sobre los demás órganos del Estado. Tenemos que hacer que el órgano judicial se someta a la Constitución y a la ley y no revise ellos mismos, vía amparo, las decisiones de sus subalternos, que sea un tribunal constitucional. Tenemos que hacer que quienes lleguen a la Asamblea Nacional lleguen por mérito, por capacidad y no por dinero, porque esta es una democracia del dinero. Porque en 1945 había una crisis profunda en el país. Y pongo este ejemplo concreto. El 15 de junio de 1945 se instaló la Asamblea Constituyente que redactó la tercera constitución política de la República de Panamá, que veníamos de una crisis, se había dado un golpe de Estado al presidente Arnulfo Arias, que había tomado posesión el 1 de octubre de 1940 y que había dictado una constitución, la segunda, el 2 de enero de 1941, y luego se le da un golpe en octubre de 1941, el país entra en una inestabilidad política, hay necesidad de una reforma profunda del Estado, el presidente Ricardo Adolfo de la Guardia convoca a una asamblea constituyente que se instaló el 15 de junio de 1945. Esa asamblea constituyente tuvo plenos poderes, que eligió a Enrique A. Jiménez como presidente de la República de Panamá y sesionó hasta el 1 de marzo de 1946, cuando se promulgó la tercera constitución política del país, producto de una asamblea constituyente originaria que rigió hasta el 11 de octubre de 1972, cuando técnicamente fue reemplazada por la Constitución de 1972. De hecho, desde el 11 de octubre del 68, cuando se devino el golpe de Estado, que jefaturó Boris Martínez y en el que participó Omar Torrijos Herrera. Una constituyente se convoca con un acuerdo nacional previo entre todas las fuerzas vivas de un país. Así se hizo en España con el Pacto de la Moncloa después de la muerte del generalísimo Franco el 20 de noviembre de 1975, cuando muere Franco. Se empieza a dar las condiciones para un pacto entre todas las fuerzas vivas de España, entre la derecha, la izquierda, los comunistas, los que eran de derecha. Todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo para entrar a una reforma profunda del Estado y del sistema político.
Panamá lo necesita urgentemente, pero no hay que tenerle miedo a una constituyente organizada. Hay que decidir previamente en ese acuerdo nacional, uno, cuál va a ser la circunscripción electoral donde se van a elegir los constituyentes, si son las provincias, si son los circuitos, si son todo el país, claro. Cuál va a ser el método de presentación de las candidaturas, no solamente en cuanto a si es candidatura independiente o es candidatura por partido político, sino si la lista va a ser cerrada y bloqueada o cerrada o desbloqueada. Vale decir, si el partido va a poner todos los candidatos sin que nadie pueda tachar o hacer el voto selectivo. Esa es la forma de presentar la candidatura. Tiene también que decidirse cuál va a ser la forma de escrutinio. Tiene que decidirse dónde se va a instalar esa asamblea constituyente. ¿Eso quién lo debe decidir? Un gran acuerdo nacional. Tiene que decidirse también cuál es el término que va a tener esa constituyente. Sí. Tiene que decidirse si a esa constituyente se le va a presentar un proyecto de reformas constitucionales o no. En el año 1945 se le presentó a la Asamblea Constituyente de esa época un proyecto que elaboró los doctores Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari y José Dolores Moscote. Y sobre la base de ese proyecto, la Asamblea Constituyente durante 9 meses discutió y promulgó la Constitución de 1946 el 1 de marzo de ese año. Mire, Guillermo Endara Galimani. Bueno, Guillermo Endara, yo le di un documento. Eso es lo que me dio le di un mucha documento. Pena, ¿no? Guillermo Endara Galimani en el 2003 nos comisionó como coordinador y encargado. Ahí está la firma de don Guillermo Endara Galimani. Se la voy a mostrar a la audiencia. ¿Verdad? Él nos comisionó y él condicionó de que si él era presidente, él convocaba a esa constituyente. Ahí está la firma de Guillermo Endara Galimani, el compromiso para el cambio profundo del país. Y está nuestra firma como encargado y coordinador de ese cambio. ¿Lo iba a encargar a usted para hacer eso? Para hacer organizar junto con otros sectores, porque no lo iba a hacer yo solo, yo iba solamente a coordinar otras mentes, otras personas muy valiosas iban a colaborar para convocar una constituyente que reformara el Estado. Sí. No aguantamos más. Es correcto, doctor, pero... Adelita, ¿usted cree que es justo que la democracia en Panamá es una democracia del dinero y que solamente aquel que tenga dinero pueda ser parlamentario o diputado, no importa cómo lo haya obtenido? Cuando en otros países existe la aristocracia del talento, la aristocracia la capacidad, el espíritu cívico, no necesariamente el que tiene dinero. Correcto. Puede ser diputado. Aquí tiene que ser el que tiene dinero, y el que no tiene dinero, aunque tenga la capacidad, no puede ser diputado. Ahí estamos, doctor. El sistema hay que reformarlo. Es correcto que hay que reformar que un presidente hay que reformar que un presidente no sea una especie de rey sin ser rey, porque hay un predominio del Ejecutivo sobre los demás órganos del Estado. Todo el que llega a la presidencia goza del predominio que tiene el órgano ejecutivo sobre los demás órganos del Estado. Y nadie quiere pasar como un estadista, reformar el país, reconstruir el país. El país necesita un cambio profundo, una renovación. Y este país, al paso que va, si no lo hacemos, va hacia el despeñadero. Sí, correcto. Lamento decirlo. Las formas de presentar las candidaturas y de los circuitos, regiones, tal como están diseñadas, hacen lugareña la representación. Pero hay muchos independientes corriendo. Hombre, hay diputados que tienen un gran conocimiento de su circuito, pero un gran desconocimiento de la nación. ¿Usted realmente desconfía en todos los diputados? Bueno, yo no puedo generalizar, pero el sistema político mire, es que la constitución política de Panamá propugna por la corrupción. Es un sistema político corrupto y la corrupción viene desde sus entrañas, la propia constitución política. Es que la constitución es la base de un Estado, así como la base de un edificio que se hace. Usted pone la base primero y luego construye el gran edificio de 20, 30 pisos. La constitución es la base jurídica del Estado. No resuelve los problemas inmediatos, pero es la base jurídica. Y si la base jurídica está podrida, todo lo que se construya estará mal. Y el problema es que esa constitución no ofrece las posibilidades de reformar profundamente el Estado. Hay que caminar hacia una reforma del Estado. Entiendo.